Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los impuestos que más nos tocan de cerca, el IRPF. Y para entenderlo bien, vamos a ir a su origen, a la ley que lo define todo, la Ley 35/2006. Vale, para empezar, vamos a la pregunta del millón, la más básica de todas. ¿Para qué sirve el IRPF? ¿Por qué lo tenemos? Pues mira, la respuesta va más allá de la propia ley del impuesto. Tenemos que irnos a la Constitución española. Es allí donde se establece que todos debemos contribuir para sostener los gastos públicos. Es, digamos, la base de todo, el pilar fundamental del sistema. Y aquí la tenemos, la Ley 35/2006. Este es el documento clave, el que coge ese principio constitucional y lo convierte en reglas concretas. Podríamos decir que es como el manual de instrucciones del IRPF, ¿no? Bueno, entonces para entender de verdad este impuesto, lo primero es saber cuál es su ADN, su naturaleza, y para eso la propia ley nos lo pone fácil, lo deja clarísimo ya en su primer artículo. A ver, lo primero, es un impuesto personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una tabla rasa para todo el mundo. Al contrario, se fija mucho en las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, tiene muy en cuenta la situación familiar, si hay hijos, si hay personas dependientes. Todo eso influye para adaptar la carga fiscal. Segundo punto clave, es un impuesto directo. Esto es bastante sencillo de entender. Grava directamente la renta, o sea, lo que se gana. Se considera que el sueldo o los beneficios son un reflejo claro de la capacidad económica de cada persona. No se fija en lo que se gasta, como el IVA, sino en lo que se ingresa. Y en tercer lugar, y esto es fundamental, es progresivo. Este principio es el corazón del sistema. La idea es que el porcentaje que se paga va aumentando según aumenta la renta. En pocas palabras, quien más gana aporta un porcentaje mayor. Es un concepto clave para entender su filosofía. Muy bien, ya sabemos cómo es el impuesto en su esencia, personal, directo y progresivo. Ahora, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué grava exactamente? ¿Sobre qué tipo de ingresos se aplica? Pues bien, el objeto del impuesto, como lo llama la ley, es, y cito, la renta del contribuyente. Así en general. O sea, el total de los ingresos que obtiene una persona. Da igual de dónde vengan o quién los pague. Pero claro, la renta es un concepto muy amplio. Por eso la ley, en su artículo 6, lo desglosa en 5 grandes bloques para que no haya dudas. Tenemos por un lado los rendimientos del trabajo, lo más común, el sueldo, la pensión. Luego los rendimientos del capital, que serían los intereses del banco, los dividendos. También están los de actividades económicas, que es básicamente lo que ganan los autónomos. Ojo, también se cuentan las ganancias y pérdidas patrimoniales, por ejemplo, si se vende una casa. Y por último, las imputaciones de renta, que son situaciones más técnicas que la ley establece. La suma de todo esto es lo que la ley considera la renta total. Perfecto. Ya tenemos el qué se grava y el por qué. Ahora toca aclarar el dónde se aplica esta ley y a quién. La norma general es fácil. El IRPF se aplica en todo el territorio español, pero como suele pasar en derecho, hay matices importantes. Y aquí es donde entran los famosos regímenes forales. La propia ley del IRPF reconoce y respeta la historia y la Constitución, por lo que tanto el País Vasco como Navarra tienen sus propios sistemas tributarios, sus conciertos y convenios económicos. Es una excepción muy importante. Bueno, vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Si unimos todo lo que hemos visto, podemos entender mucho mejor la filosofía que hay detrás del IRPF. Queda bastante claro que el IRPF no es solo una máquina de recaudar. Es mucho más. Es un sistema diseñado sobre unos pilares muy concretos: la justicia, la progresividad y sobre todo la capacidad de adaptarse a las circunstancias personales y familiares de cada uno. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. El IRPF es, en el fondo, un delicado equilibrio. Un equilibrio entre esa necesidad que tenemos todos de financiar los servicios públicos y el principio de que el sistema sea justo para cada persona. ¿Cómo se consigue ese balance? Bueno, esa es la gran pregunta que está siempre sobre la mesa.